Bienvenidos a Ciudadanía 101. ¿Qué debe saber todo ciudadano sobre la historia de Estados Unidos en el siglo XIX? Averigüémoslo. Tras la firma de la Declaración de Independencia y la aprobación de la Constitución a finales del siglo XVIII, Estados Unidos inició el siglo XIX como una nación nueva con lo que esperaban fuera una forma de gobierno duradera. Pero el joven país crecía rápidamente y la nación luchaba con varios problemas, como qué hacer con la esclavitud, si expandirse por el continente y quién debería poder votar. A lo largo del siglo XVIII y XIX, nuevos inmigrantes estadounidenses siguieron poblando el país, muchos buscando tierras para cultivar o criar ganado. ¿Dónde encontrarían esa tierra? En 1803, el presidente Thomas Jefferson compró el territorio de Luisiana a Francia. Casi duplicó el tamaño del país y marca el primer evento crítico del siglo XIX en el examen de ciudadanía de Estados Unidos. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Ahora, con mayor acceso al río Mississippi y toda esa tierra fértil y recursos, Estados Unidos estaba listo para aumentar su influencia mundial. De ese territorio, nuevos estados como Kansas, Missouri y Oklahoma se formaron. ¿Estos estados permitirían la esclavitud? Esta pregunta siguió atormentando a la nación hasta que muchos estados del sur quisieron separarse del país. Eventualmente, los estados del norte, buscando preservar el país y evitar la separación del sur, lucharon contra esos estados del sur en la Guerra Civil estadounidense. Una razón que llevó a la Guerra Civil fue que los estados del sur querían preservar la esclavitud. Esos estados lo veían como un tema de derechos estatales, significando que creían que el gobierno federal o el norte no podían obligarles a abolir la esclavitud. Hubo razones económicas por las diferencias entre las economías del norte y del sur. La Guerra Civil empezó en 1861 y terminó cuando el norte derrotó al sur tras 4 años de conflicto en 1865. Es importante notar, sin embargo, que esta no fue la única guerra librada por los Estados Unidos durante el siglo XIX. Incluso antes de la Guerra Civil, Estados Unidos fue a la guerra con Gran Bretaña por segunda vez en la Guerra de 1812. Estados Unidos también luchó contra México en la Guerra Mexicano-Estadounidense de 1846 a 1848. Esa guerra resultó de una disputa fronteriza entre México y Texas, que se unió a Estados Unidos en 1845. A finales de siglo, Estados Unidos luchó en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 por la independencia de Cuba. Ahora, aunque cada una de estas guerras fue significativa en la historia de Estados Unidos, fue la Guerra Civil la que resultó más fundamental para lo que es Estados Unidos como nación. Abraham Lincoln, presidente del país durante la Guerra Civil, es reconocido tanto por salvar la Unión mediante la victoria del norte sobre el sur como por liberar a los esclavos en todo Estados Unidos. Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación, una orden ejecutiva. Declaró libres a los esclavos del sur y recordó los principios de libertad e igualdad de la fundación de Estados Unidos. Como la libertad se declaró en plena guerra, los soldados de la Unión tuvieron que luchar para terminarla, lo que duró 2 años más. Pero la Proclamación de Emancipación de Lincoln fue la luz brillante, el hito, que puso en marcha lo que más tarde se convertiría en la 13ª, 14ª y 15ª enmiendas a la Constitución de Estados Unidos. Estas enmiendas abolieron la esclavitud y dieron ciudadanía a los antiguos esclavos y dieron derecho al voto a todos los hombres libres. 50 años después, las mujeres obtuvieron el derecho al voto con la 19ª enmienda. Esto fue en gran parte gracias al trabajo ardiente y apasionado de las defensoras de los derechos de la mujer, como Susan B. Anthony, otra estadounidense que todo ciudadano debe conocer. ¿Qué aprendimos hoy sobre la historia de Estados Unidos en el siglo XIX? Durante la presidencia de Thomas Jefferson,
Estados Unidos casi duplicó su tamaño con la compra del territorio de Luisiana. Estados Unidos libró 4 guerras importantes durante el siglo XIX, pero ninguna más importante que la Guerra Civil. La Guerra Civil enfrentó a los estados del norte de la Unión contra un número de estados del sur que querían separarse para preservar lo que ellos creían que era su derecho a mantener la esclavitud. Abraham Lincoln fue el presidente durante la Guerra Civil y emitió la Proclamación de Emancipación, que declaró libres a los esclavos en los estados del sur. Varias mujeres del siglo XIX, como Susan B. Anthony, desempeñaron papeles vitales en la lucha por el derecho al voto de la mujer. Eso es todo por hoy. Ya sea que estudies para el examen o repases qué significa ser estadounidense, ahora estás mucho más informado sobre las cosas que todo ciudadano de Estados Unidos debería saber. Soy Selena Lewis para PragerU. ¿Puedes aprobar el examen de ciudadanía de Estados Unidos? Descúbrelo en prageru.com.